Bueno, vamos a continuar con la sesión matutina de este segundo Congreso Internacional de Topología y Afines. Es un gusto presentar a Ángel Calderón Villalobos. Él es estudiante de doctorado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, pero he de comentar que Ángel es egresado de la licenciatura en Matemáticas de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Ángel va a hablar sobre topologías de Hattori en grupos casi topológicos, que es el área que actualmente está trabajando. Entonces, Ángel, pues un gusto que te encuentres con nosotros. Te escuchamos con atención. Muchas gracias, buenos días. Antes de comenzar con la presentación, pues quiero agradecer a los organizadores por darme la oportunidad de presentarles el trabajo en este segundo Congreso Internacional de Topología y Afines. En particular, pues quiero darle las gracias al doctor Javier y al doctor Lorenzo, con quien fue que estuve en contacto, ¿no? Bueno, una vez dados los agradecimientos, empezaré con la plática titulada Topologías de Hattori en grupos casi topológicos. Comenzaré dando una motivación del trabajo, recordando que primero que la recta de Sorgenfrey es el conjunto de los números reales con la topología de Sorgenfrey, que recordemos que tiene como básicos a los intervalos semiabiertos por la derecha. Sabemos que la topología de Sorgenfrey es más fina que la topología usual de R. Ahora, Hattori se define una familia de topologías en R de la siguiente manera. Para un subconjunto A de los números reales, se define una topología que le vamos a denotar como tau de A de la siguiente manera. Para cada punto en A, una base local de estos puntos lo considera como en R con su topología usual. Y para cada punto en el complemento de A, una base local de esos puntos lo considera como en la recta de Sorgenfrey. A esta topología tau de A la vamos a estar llamando la topología de Hattori asociada a, y al espacio topológico de los números reales con la topología de Hattori la vamos a denotar como H de A y es llamado como el espacio de Hattori asociado a. De la definición de la topología de Hattori podemos observar que la topología de Hattori generada por el total es la topología usual de los números reales. Esto pues porque cada punto está en el total, ¿no? Como podemos ver. Y la topología de Hattori generada por el conjunto vacío es la topología de la recta de Sorgenfrey. Esto también lo podemos ver porque para cada punto está en el complemento del vacío. Y podemos observar que el vacío está contenido en el total. Sin embargo, la topología de Hattori generada por el vacío es más fina que la topología de Hattori generada por el total. Con esta observación, ellos demuestran que si tenemos A y B subconjuntos de los números reales, entonces A está contenida en B, sí y solo si la topología de Hattori generada por A es más fina que la topología de Hattori generada por B. Entonces, Hattori se define una familia de topologías en R, donde el máximo de esta familia de topologías ordenadas por la inclusión resulta ser la topología de la recta de Sorgenfrey. Y el mínimo de esta familia de topologías es la topología usual de los números reales. Denotamos por P a una propiedad topológica en R con su topología usual o en Sorgenfrey. Entonces, Chattirko y Hattori dan condiciones en A para que su espacio de Hattori asociado tenga esta propiedad topológica P. En particular, se puede observar que para cada subconjunto de los números reales, se tiene que su espacio de Hattori asociado es regular, hereditariamente Lindelof, hereditariamente separable, espacio de Ver. Esto lo podemos observar porque tanto como R y Sorgenfrey comparten estas propiedades topológicas. Sin embargo, cuando R con su topología usual tiene una propiedad topológica P que Sorgenfrey no la tiene, entonces Chattirko y Hattori dan condiciones al complemento de A. Por ejemplo, sabemos que R con su topología usual es segundo numerable.
Sin embargo, Sorgenfrey no lo es. Entonces, ellos demuestran que el espacio de Hattori asociado a un subconjunto ADR es segundo numerable, sí y solo sí. El complemento de A es numerable. Entonces, hasta acá hemos dado la definición del espacio de Hattori, cómo se definen las topologías y este resultadito donde estudian ya las propiedades topológicas para ver las condiciones y Hattori y Chatrico dan condiciones A para que el espacio de Hattori tenga esta propiedad topológica P. Ahora daremos algunas definiciones y después vamos a asociarlas con el espacio de Hattori. Vamos a decir que un grupo es un grupo paratopológico si tiene una topología que hace continua a la operación del grupo. Un grupo topológico es un grupo paratopológico tal que su función inversión es continua. Podemos observar de las definiciones de que todo grupo topológico es un grupo paratopológico. Un ejemplo de grupo topológico es el espacio de los números reales con su topología usual. Sin embargo, no todo grupo paratopológico es un grupo topológico, y un ejemplo de este caso es la recta de Sorgenfrey. Si tenemos ahora un grupo paratopológico, vamos a denotar como tau estrella a la topología más fina del grupo topológico en G contenida en tau. Y a este grupo topológico es llamado el grupo reflexión de G. Si tenemos una base local de la identidad en el grupo paratopológico, entonces podemos generar una base local de la identidad en su grupo reflexión de esta forma. Con esto podemos observar que el grupo reflexión de la recta de Sorgenfrey es R con su topología usual, donde sabemos que el grupo es el grupo aditivo. Entonces acá la operación sería la suma. Entonces acá el U a la menos 1 sería menos U, y sabemos que los básicos en la recta de Sorgenfrey, como mencionamos al principio, son los intervalos semiabiertos por la derecha, ¿no? Entonces menos U quedaría de esta manera, y al hacer la operación obtenemos el intervalo abierto menos epsilon, epsilon, y entonces podemos observar que el grupo reflexión de la recta de Sorgenfrey es R con su topología usual. Ahora decimos que un grupo paratopológico es un grupo casi topológico si existe una topología sigma que hace aquí un grupo topológico Hausdorff, donde esta topología sigma es más débil que la topología de G. Y además, si existe una base local de la identidad, tal que para cada básico, al quitarle el neutro, resulta ser un conjunto abierto del grupo topológico que existe en uno, ¿no? Podemos observar de la definición que la recta de Sorgenfrey es un grupo casi topológico, pues ya hemos mencionado y hemos recordado que la topología usual de R es más débil que la topología de Sorgenfrey y es una topología de grupo topológico Hausdorff. Y también ya hemos mencionado que los básicos son los intervalos semiabiertos por la derecha. Entonces, al quitarle el neutro, tenemos un abierto de la topología usual de R. Por lo que podemos concluir que la recta de Sorgenfrey es un grupo casi topológico. También ya hemos visto que el grupo reflexión de la recta de Sorgenfrey es R con su topología usual. Y entonces, si nos damos cuenta como estamos viendo, la topología que existe es la topología del grupo reflexión de R, ¿no? de la recta de Sorgenfrey. Y es lo que demuestran después que si tenemos un grupo casi topológico, entonces la topología que existe en uno resulta ser la topología del grupo reflexión del grupo casi topológico. Es decir, que este grupo topológico que existe es el grupo reflexión de G, ¿no? Un ejemplo más de grupo casi topológico es el grupo aditivo de R2, donde los básicos de este grupo casi topológico van a ser los cuadraditos abiertos
y le pegamos su punto interior frontera. Resulta que este es un grupo casi topológico Hausdorff, pues esta topología es más fina que la topología usual de R2. Sin embargo, no es T3, pues el punto frontera que le pegamos no satisface las condiciones la condición de regularidad. Y el grupo reflexión de este grupo casi topológico es R2 con su topología usual. Entonces, recapitulando, Hattori se define una familia de topologías en R, donde el máximo de esta familia de topologías es la topología de Sorgenfrey. Y el mínimo de esta familia de topologías ordenadas por la inclusión es la topología usual de R. Pero ya hemos visto que la topología de Sorgenfrey es una topología de grupo casi topológico, donde el grupo reflexión de la recta de Sorgenfrey es la topología usual de R. Entonces, una pregunta natural que uno puede hacerse es si se puede extender las topologías que define Hattori utilizando Sorgenfrey y R con su topología usual ahora a grupos casi topológicos. Y entonces hemos respondido afirmativamente a esta pregunta y hemos estudiado un poco más acerca de esto, ¿no? Entonces, para esto, para responder a la pregunta, pues nos consideramos un grupo casi topológico G y denotamos por tau a su topología. Nos consideramos a beta sub E como la base local de la identidad del grupo casi topológico, como en el inciso 1. Bueno, es decir, que para cada básico, como en el inciso 2. Es decir, que para cada básico, al quitarle el neutro, va a ser un conjunto abierto del grupo reflexión de G. Entonces, como ya tenemos una base local de G, podemos generar una base local de la identidad de su grupo reflexión. Ahora, vamos a denotar como beta sub X a la base local de X en G. Y vamos a denotar como beta sub X' a la base local de X, pero ahora en su grupo reflexión. Ahora nos tomamos a subconjunto de G. Con su conjunto de G y nos consideramos a esta colección, donde beta sub X está definido de esta manera. Y con esto logramos demostrar que si tenemos G un grupo casi topológico, entonces esta colección resulta ser un sistema de vecindades para una topología tau de A en G. Y a este espacio topológico de G con la topología tau de A lo vamos a notar como H de A, que lo llamamos el espacio de Hattori de G asociado a A. De esta definición podemos observar que podemos obtener las topologías que define Hattori utilizando al grupo casi topológico como a la recta de Sorgenfrey, ¿no? También podemos observar, como en el caso Sorgenfrey, que la topología de Hattori generada por el total resulta ser la topología del grupo reflexión de G, y la topología generada por el conjunto vacío es la topología del grupo casi topológico. Y pues, como en el caso Sorgenfrey, también tenemos que el vacío está contenido en el total, sin embargo, la topología generada por el vacío es más fina que la topología generada por el total. Entonces, también logramos ver que si tenemos A y B subconjuntos del grupo casi topológico G, A está contenida en B si y solo si la topología de Hattori generada por A es más fina que la topología de Hattori generada por B. Entonces, si tenemos un grupo casi topológico, obtenemos una familia de topologías en el grupo casi topológico, donde el máximo de esa familia de topologías ordenadas por la inclusión va a ser la topología del grupo casi topológico, y el mínimo de esa familia de topologías va a ser la topología del grupo reflexión. También podemos observar de la definición de la topología que se tiene que la topología relativa a A
resulta coincidir con la topología del grupo reflexión relativa a A, y la topología relativa al complemento de A resulta coincidir con la topología relativa del grupo casi topológico al complemento de A, ¿no? Bueno, los axiomas de separación toman un papel importante en grupos paratopológicos. En grupos topológicos se sabe que si es T0 implica ser tíconos. Sin embargo, en grupos paratopológicos esto no es cierto, pues existen grupos paratopológicos T0 que no son T1, grupos paratopológicos T1 que no son Hausdorff. Y en esta presentación hemos dado un ejemplo de un grupo paratopológico Hausdorff, que no es T3, que es el de R2, el grupo aditivo de R2, donde los básicos son los abiertos, son los cuadraditos abiertos, y le pegamos su punto frontera, inferior frontera, ¿no? Y una pregunta, un problema que estuvo abierto por más de 50 años era ver si en grupos paratopológicos T3 implicaba ser tíconos. Si ser regular implicaba ser completamente regular. Y Banach y Raschke demuestran afirmativamente este resultado en el 2014, 2015. Ellos logran ver que en grupos paratopológicos regular implica completamente regular. Entonces obtenemos que T3 implica tíconos. Esto nos motivó a estudiar los axiomas de separación, ahora los espacios de Hattori. Y en los espacios de Hattori logramos observar que si tenemos un grupo casi topológico y A un subconjunto propio de G, entonces G va a ser regular si y solo si el espacio de Hattori asociado por A es regular. En este resultado no necesariamente se satisface cuando nos consideramos A como todo G. Esto porque otra vez, como por el ejemplo 1, que es el grupo aditivo de R2, donde los básicos son los cuadraditos abiertos con el punto inferior frontera. Ese ejemplo es un grupo casi topológico que no es regular, donde su grupo reflexión es R2 con su topología usual, que sí es regular, ¿no? Y pues recordamos de que el espacio de Hattori generada por el total es del grupo reflexión. Entonces, este sí es regular, pero G no lo es. Entonces, este resultado no necesariamente se satisface cuando nos consideramos A como todo G. Un corolario que se desprende de este teorema es de que si tenemos un subconjunto propio de un grupo casi topológico G, entonces se tiene que si el espacio de Hattori asociado a es Tíconov, podemos concluir que el grupo casi topológico es Tíconov. Pero algo que no he logrado ver todavía es lo siguiente, ¿no? Que si tenemos un grupo casi topológico Tíconov, el espacio de Hattori será Tíconov para cada subconjunto A de G. Esto aún no lo he logrado ver, y pues por si a alguien le interesa intentarlo, pues ahí está planteada la pregunta. Ahora recordamos que si tenemos un espacio topológico, la densidad se define de esta manera. Y para los espacios de Hattori logramos ver que se tiene que la densidad del grupo reflexión coincide con la densidad del espacio de Hattori, que además coincide con la densidad del grupo casi topológico. Y esto se cumple para cada subconjunto de G. También
recordamos cómo se define el carácter de un punto en el espacio topológico, donde va a ser el mínimo de las cardinalidades de esta forma, ¿no? Y entonces con esto se puede definir el carácter del espacio topológico. Y ya con el carácter logramos demostrar que si tenemos un grupo casi topológico y ya un subconjunto propio de G, entonces se tiene que el carácter del espacio de Hattori asociado a coincide con el carácter del grupo casi topológico. Y como en el resultado de la regularidad en espacios de Hattori, este resultado no necesariamente se satisface cuando nos consideramos A como todo el espacio, ¿no? Porque, pues, si nos consideramos ahora al grupo aditivo de R2, denotamos por tau a la topología usual de R2 y por tau 1 a la topología generada por las rectas que pasan por el origen con pendiente positiva y una bolita abierta de radio epsilon positivo y con punto de tangencia del origen. Burke y Arhangelsky uno demuestran que este espacio es un grupo paratopológico T3 separable que no es primero numerable. Podemos observar que este grupo paratopológico es un grupo casi topológico. T3 separable que no es primero numerable y su grupo de reflexión es R2 con su topología usual. Entonces, se tiene de que este grupo casi topológico es no es primero numerable, pero su grupo reflexión sí lo es, por lo que no se estaría satisfaciendo la igualdad deseada, ¿no? Y pues de este resultado podemos obtener inmediatamente que para subconjuntos propios de grupos casi topológicos se tiene que el espacio de Hattori va a ser primero numerable, sí y solo si el grupo casi topológico es primero numerable. Ahora vamos a dar la definición de grupo por reflexión. Para esto vamos a empezar trabajando con un grupo paratopológico G y vamos a denotar como tau superestrella a la topología más débil que hace a G un grupo topológico, pero ahora que contiene a tau. Y este grupo topológico se le conoce como el grupo por reflexión de G. De esta definición podemos observar que si G es un grupo topológico, entonces el grupo de reflexión de G, pues resulta ser el mismo grupo, ¿no? Con el que comenzamos. El grupo correflexión de la recta de Sorgenfrey es R con la topología discreta, es decir, es discreto. Ahora, notemos de que todo grupo topológico Hausdorff es un grupo casi topológico. Sin embargo, no todo grupo casi topológico es un grupo topológico. Y el ejemplo clásico, pues la recta de Sorgenfrey, que ya hemos visto que es un grupo casi topológico y no es un grupo topológico, ¿no? Entonces, decimos de que un grupo casi topológico es propio si no es un grupo topológico. En el ejemplito 2, observamos que tenemos un grupo casi topológico propio y su grupo correflexión es discreto, ¿no? Entonces, logramos ver que si tenemos un grupo casi topológico propio, su grupo correflexión es discreto. Este lemita lo usaremos más adelante para recordarlo, ¿no? Ahora recordaremos la noción de peso de red. Primero recordemos que una red de un espacio topológico es una familia tal que para cada punto en el espacio topológico y cada abierto que contenga el punto va a existir un elemento de la familia que contiene el punto pero que está contenido en el abierto. Y el peso de red del espacio topológico se define como el mínimo cardinal infinito de esta forma. Y ahora con el peso de red logramos demostrar lo siguiente.
que si tenemos un grupo paratopológico tal que su grupo correflexión es discreto, entonces el peso de la red de los subespacios infinitos van a coincidir con su cardinalidad. Y por el lemita que acabamos de ver, que nos dice que los grupos casi topológicos propios tienen grupo correflexión discreto, pues se sigue que los grupos casi topológicos propios, para el peso de red de subespacios infinitos, pues van a ser la cardinalidad de tales subespacios, ¿no? Recordamos lo que es el peso del espacio topológico. Se define que va a ser mediante el mínimo de las cardinalidades de esta forma. Y para el peso, tenemos que el siguiente resultado, que nos dice que si A es un subconjunto propio de un grupo casi topológico propio G, entonces el peso del espacio de Hattori asociado a es este producto de cardinalidades, ¿no? De la densidad de G por el carácter, por el complemento de A. De nuevo, como en el caso de la regularidad y además del carácter, que es que hace que este resultado no necesariamente se cumpla para cuando nos consideremos al subconjunto A como todo el espacio, porque pues ya hemos visto en el ejemplo del carácter, en el resultado del carácter, que si nos consideramos a ese grupo casi topológico dado por Burke y Archangelski, ya vieron ellos de que no es primero numerable. Sin embargo, pues su grupo reflexión es R2 con su topología usual, ¿no? Entonces, y pues ese es R2 con su topología usual, es segundo numerable, y este lado, entonces, este producto sería no numerable, ¿no? Entonces, no se cumpliría la igualdad deseada. Pero de este resultado se desprenden varios resultados, que son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, nos podemos observar que si tenemos A subconjunto propio de un grupo casi topológico G, entonces el espacio de Hattori va a ser segundo numerable, si solo si el grupo casi topológico es primero numerable, separable, y el complemento de A es numerable, ¿no? Esto por el resultado anterior. Y también obtenemos aquí, considerando al subconjunto A como el conjunto vacío, obtenemos el siguiente resultado, que nos dice que si G es un grupo casi topológico propio, entonces G es segundo numerable, si, solo si, G es primero numerable y numerable. Como les había mencionado, esto lo obtenemos al considerarnos acá a A como el conjunto vacío, y recordamos que el espacio de Hattori asociado al conjunto vacío es el grupo casi topológico. Y entonces, si es segundo numerable, entonces acá notamos de que nos pide de que G, todo el grupo casi topológico, sea numerable, ¿no? Y con este resultado podemos observar que la recta de Sorgenfrey está muy lejos de ser segundo numerable. Pues no es numerable, ¿no? También se desprende del teorema el siguiente resultado, que nos dice que si tenemos A es el conjunto propio ahora de un grupo casi topológico primero numerable, entonces el espacio de Hattori
asociado a va a ser segundo numerable, sí, solo sí. G es separable y el complemento de A es numerable. De este resultado podemos obtener el resultado que demuestra Chattirko y Hattori, que nos dice que utilizando el caso Sorgenfrey, ¿no? Que nos dice que el espacio de Hattori asociado a es segundo numerable, sí, solo sí, el complemento de A es numerable. Esto lo podemos obtener porque ya sabemos de que Sorgenfrey es primero numerable y separable, ¿no? Y por los resultados anteriores ya hemos visto de que para sus conjuntos propios se tiene lo de que el espacio de Hattori es regular, sí, solo si el total es regular, que el espacio de Hattori es segundo numerable, sí, solo si es primero numerable, es primero numerable, separable, el complemento de A es numerable. Podemos obtener este resultado que nos dice que si tenemos un grupo casi topológico propio y un subconjunto propio de un grupo casi topológico G, entonces el espacio de Hattori asociado a ese subconjunto propio es metrizable y separable, sí, solo sí. G es primero numerable, regular, y el complemento de A es numerable. Estos son algunos resultados que hemos obtenido por el momento. Y seguimos trabajando en estos espacios, ahora por ejemplo, con propiedades de tres espacios, propiedades de hereditariamente Lindelof, hereditariamente separable y entre otras propiedades topológicas, ¿no? Pero pues hasta acá eran los que les quería platicar el día de hoy. Para terminar les presento algunas referencias del trabajo que estamos realizando. En este artículo pues podemos encontrar el ejemplo del grupo casi topológico que da Arhangelsky y Burke, que es T3 separable, pero no es primero numerable, ¿no? El libro del doctor Arhangelsky con el doctor Mikhail Tachenko de grupos topológicos, los artículos de Chattirko y Hattori, el artículo del profesor Manuel Fernández, donde define los grupos casi topológicos, y el artículo de Hattori, donde define su espacio de Hattori, ¿no? Para terminar, pues, les quiero dar las gracias y gracias por la atención. Muchas gracias, Ángel. ¿Alguna pregunta por parte del público? Sí, a mí me gustaría saber con quién trabajas, Ángel. Sí, estoy trabajando con el doctor Iván Sánchez Romero. Creo que allá estudió allá en la UAP, entonces tal vez lo conozcan. Sí, lo conocemos, cómo no. Ah, vaya. Soy alumno Ahí en la UAM. Sí, allá de la UAM, allá en la unidad de Ixtapalapa. Ahí andamos trabajando con el profesor pues, Iván, bien. con el doctor Iván. Bueno, pues, me lo saludas, por favor. Claro, de su parte, bueno, de Nada hecho... más, y pues, felicitaciones por la conferencia, pues, muy padre, muy claro. Yo no estoy cerca, o más bien estoy más o menos lejos del tema, pero aún así, por la manera en que lo platicas, algo le pude cachar. Muy interesante, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Están los micrófonos abiertos. A ver, aquí una pregunta dice, ¿puedes hablar un poco sobre los resultados sobre independencia en ZFC? Sí. Bueno, es que resulta ser que acá puedo rayar, ¿no?
Uy, ¿me salí? Sí, ¿verdad? Sí, sí. No puedo escribir, eso sí. Vamos a ver. Ajá, ya. Aquí, acá. Hemos también demostrado que, que para cada grupo casi se ve, ¿no? Que para cada grupo casi topológico y G, disculpen la letra, no sabe si iba a escribir, y A, conjunto de G, entonces se tiene de que, por ejemplo, que el peso del espacio de Hattori es igual al peso de G o que el peso del espacio de Hattori es igual al grupo reflexión, ¿no? Hemos demostrado que esta afirmación es equivalente a la hipótesis generalizada del continuo, que nos dice que para cada capa cardinal infinito se tiene de que capa más es igual a 2 a la capa, ¿no? Y como la hipótesis generalizada del continuo es independiente a ZFC, podemos concluir de que nuestra afirmación es independiente a ZFC, que eso quiere decir que no se puede demostrar la afirmación ni su negación utilizando los axiomas de ZFC, ¿no? Hemos demostrado que es esta afirmación y además algo similar para el peso de red. Entonces, eso es algo que también hemos estado trabajando, pero pensaba que no me iba a dar tiempo, pero creo que me fui muy rápido sin darme cuenta, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues te agradecemos nuevamente, Ángel. Muchas gracias por tu participación, por la bonita exposición. Como dice el profesor Raúl, bastante clara y al menos la parte que uno conoce entendible. Por lo demás, pues habrá que repasarla. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de presentar el trabajo en el Congreso y pues más que nada eso, ¿no? Darles las gracias por la oportunidad. Gracias. No sé si podemos presentar su constancia. Ahí está. Bueno, pues Ángel, como agradecimiento, acá está tu certificado como ponente en el segundo Congreso Internacional en Topología y Afines. En breve te lo haremos llegar por correo. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno.